En aquel pueblito rodeado de montes pardos y senderos de tierra apretada vivía Emiliano, un niño de apenas 11 años que conocía más del cansancio adulto que de los juegos que llenaban las tardes de los demás. Tenía los ojos grandes, siempre atentos, no por curiosidad infantil, sino porque vivía vigilando cada movimiento dentro de la casa. Su padre, don Hilario, era un hombre que alguna vez fue respetado por su fuerza para trabajar la tierra, por su habilidad para domar animales y por su palabra sencilla, pero el alcohol se le fue metiendo entre los huesos hasta convertirlo en una sombra de lo que fue. Las botellas vacías se apilaban en los rincones como testigos mudos de su derrota silenciosa. El pueblo lo juzgaba desde hacía años. Murmuraban que nadie cae tan bajo sin quererlo y que quien se hunde arrastra a su familia consigo, aunque nadie conocía la verdad que se escondía detrás de la puerta vieja y del techo parchado que Emiliano cuidaba como si fuera un santuario roto. El niño vivía al pendiente de todo. Cuando su padre llegaba tambaleándose, él ya tenía lista una cobija para evitar que el frío se le metiera en los huesos. Cuando el hombre caía junto al fogón, murmurando palabras sin sentido, Emiliano se apresuraba a empujarlo suavemente lejos del fuego, temiendo que una chispa lo alcanzara. Había noches en las que su padre vomitaba sin control, y el niño, sin asco y sin queja, limpiaba el desastre con un trapo viejo mientras el olor fuerte de licor y miseria se le quedaba pegado a la ropa. Nadie sabía lo que él hacía. Nadie imaginaba que un niño tan pequeño cargaba con un hombre que ya no se podía cargar a sí mismo. Los vecinos repetían siempre la misma frase cuando lo veían pasar con la ropa manchada y las ojeras bien marcadas: así acaban los hijos de borrachos. Pero Emiliano jamás volteaba a defenderse, solo apretaba los labios, bajaba la mirada y seguía caminando como si esas palabras fueran piedras que ya había aprendido a cargar sin romperse. La escuela había dejado de ser una posibilidad. A veces llegaba tarde, agotado, con sueño atorado en los párpados. Otras no llegaba en absoluto porque había que cuidar a su padre, evitar que se ahogara con su propio vómito o que saliera tambaleándose a la calle donde cualquier automovilito viejo podía atropellarlo. La maestra intentó buscarlo un par de veces, pero al no encontrar más que silencio del otro lado de la puerta, se dio por vencida. Las tardes del pueblo seguían su curso. Los niños corrían detrás de un balón improvisado, las mujeres lavaban ropa en el río y los hombres regresaban del campo con las manos llenas de tierra. Nadie pensaba en Emiliano, nadie pensaba en su soledad doble, la de un niño sin infancia y la de un hijo que debía cuidar a un hombre que, sin darse cuenta, lo estaba destruyendo lentamente. Para Emiliano, cada día era una mezcla de cansancio y esperanza. Cansancio porque su cuerpo pequeño parecía no dar más. Esperanza porque, aunque nadie lo sabía, él guardaba dentro una única certeza: si él no cuidaba a su papá, nadie lo haría. Y ese pensamiento, tan pesado como sagrado, lo sostenía en un mundo que lo había olvidado antes de tiempo. Las madrugadas eran las más difíciles para Emiliano. Cuando el gallo aún no cantaba y el frío se metía por las rendijas de la puerta, él ya estaba despierto, revisando que su padre siguiera respirando. Veces lo encontraba tirado en el suelo, con el rostro pálido y la camisa empapada en sudor frío. Otras estaba sentado en la silla vieja, dormido con la cabeza caída hacia un lado, como si el cansancio lo hubiera derrumbado mientras intentaba decir algo. Emiliano lo cubría con una manta gastada, esa misma que había pertenecido a su madre antes de morir, y que él cuidaba con más devoción que a su propia ropa. No sabía si su padre sentía el calor o si siquiera notaba la presencia de su hijo, pero Emiliano nunca dejaba de hacerlo. En lo más profundo de su corazón, él seguía creyendo que algún día su padre despertaría del monstruo del alcohol
y volvería a ser aquel hombre fuerte que lo cargaba sobre los hombros cuando era pequeño. Las cosas en el pueblo no ayudaban. Cada vez que Emiliano salía a comprar pan o frijol, escuchaba los comentarios en voz baja. «Ese niño va a terminar igualito que su padre», decían. «Ya se le ve lo desnutrido. Pobrecito, pero uno no puede salvar a quien se quiere hundir». Emiliano fingía no oír, pero cada frase se le clavaba en el pecho con la precisión de un cuchillo delgado. No era la burla lo que más dolía, sino que todos parecían haber renunciado a su padre, como si fuera un caso perdido. Él era el único que no se permitía rendirse. Los días de mercado eran aún más retadores. Emiliano tenía que dejar a su padre dormido para ir a buscar comida o vender algunas verduras que crecían en el pequeño huerto. Mientras caminaba entre los puestos, todos lo miraban como si vieran un destino ya escrito. Nadie imaginaba que antes de salir de casa había tenido que arrastrar a su padre lejos del fogón apagado, acomodarlo sobre la cama, darle agua y asegurarse de que no aspirara vómito mientras dormía. Nadie entendía que el niño no vivía para sí mismo, sino para evitar que un hombre roto muriera en la oscuridad de su propio dolor. A veces, cuando regresaba con el mandado, lo encontraba tirado en el patio, con la botella aún en la mano. Otras lo hallaba hablando solo, maldiciendo su suerte o llorando por su vida perdida. Emiliano lo ayudaba sin reproches, sin palabras duras, sin exigir nada a cambio. Era su padre, era su sangre. Y aunque el pueblo lo viera como un borracho sin remedio, para Emiliano seguía siendo el hombre más importante del mundo, el único familiar que le quedaba. Con el paso de los meses, el desgaste comenzó a notarse en el cuerpo de Emiliano. Sus brazos estaban más delgados, su espalda más encorvada y sus ojeras se habían vuelto marcas permanentes en su rostro. No era un niño que jugara, que riera o que corriera con los demás. Era un niño que cargaba silenciosamente la responsabilidad de un adulto quebrado. Cada amanecer lo encontraba haciendo lo mismo, revisando si su padre estaba vivo. Cada anochecer terminaba igual, cuidando que el hombre no terminara lastimándose en su propio delirio. Pocos sabían lo que significaba esa rutina, y quienes lo intuían preferían callar para no involucrarse en la desgracia ajena. Una tarde, cuando el calor comenzaba a rendirse ante la brisa fría de las montañas, Emiliano decidió arreglar un poco el patio. Había tanta basura acumulada que ya no se distinguían las piedras del suelo. Mientras barría, escuchó un golpe adentro de la casa. Al entrar, encontró a su padre tirado boca abajo, con la nariz sangrando y el cuerpo inmóvil. Por un momento el mundo se le detuvo. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Corrió hacia él. Lo volteó con esfuerzo y trató de limpiarle el rostro con las manos temblorosas. Fue entonces cuando el hombre abrió los ojos apenas 1 milímetro, como si intentara reconocer algo que llevaba tiempo olvidado. «Pa, ¿me oye?», susurró Emiliano, con el corazón retumbando en su pecho. Su padre no respondió. Apenas emitió un gemido confuso antes de volver a perderse en la oscuridad que el alcohol le había impuesto. Emiliano lo arrastró como pudo hasta la cama y lo tapó con la manta vieja. Mientras lo hacía, sintió por primera vez un miedo diferente. El miedo a que, pese a todo lo que hacía, un día su padre simplemente no despertara. A partir de esa caída, las cosas fueron empeorando. Don Hilario comenzó a perder la fuerza en las piernas y sus manos temblaban incluso antes de tocar una botella. A veces trataba de levantarse para ir al pueblo, pero apenas podía dar pasos sin tropezar. En esos momentos, Emiliano lo sostenía, aunque casi lo doblaba en tamaño. El niño lo acompañaba hasta la orilla del camino, temiendo que cualquier descuido terminara en una tragedia.
El pueblo los veía pasar, y aunque algunos se preguntaban en silencio cuánto más podría soportar ese niño, nadie intervenía. Cada quien su cruz, murmuraban, y así continuaba la vida. Una noche, justo cuando Emiliano intentaba dormir un par de horas, escuchó un ruido afuera. Se levantó de inmediato, sintiendo un presentimiento que le oprimía el pecho. Al salir, encontró la puerta abierta. Su padre ya no estaba dentro. El niño corrió hacia el camino, guiándose por las huellas torpes que el hombre había dejado en la tierra húmeda. El corazón se le aceleró hasta dolerle. Sabía que, en ese estado, su padre podía terminar perdido en el monte, caer en el barranco o ser sorprendido por un animal. Emiliano comenzó a llamar su nombre una y otra vez, pero solo el eco de su voz respondía. Esa noche fue el inicio del momento que marcaría el destino de ambos para siempre. El viento soplaba con una fuerza inusual, moviendo las ramas de los árboles como si el monte entero estuviera inquieto. Emiliano avanzó por el camino de terracería, siguiendo las huellas irregulares que su padre había dejado. Cada paso era una mezcla de ansiedad y agotamiento. Sus piernas flacas temblaban, pero su corazón no le permitía detenerse. Sentía un nudo en la garganta, un miedo helado que le apretaba el pecho al imaginar lo peor. Había visto a su padre en estados terribles, pero nunca vagando solo en la noche. La oscuridad del campo no era amiga de nadie, mucho menos de un hombre tambaleante. Cuando llegó al pequeño arroyo seco que cruzaba el camino, vio algo que le hizo estremecerse. La botella de su padre estaba tirada de lado, medio enterrada en el lodo. Emiliano la tomó con manos temblorosas. No quedaba una sola gota. La dejó caer y siguió adelante, ahora guiándose más por intuición que por huellas. El viento soplaba en dirección al monte, y algo dentro de él le decía que debía dirigirse hacia allá. Cada vez que gritaba «¡Papá!», el eco se perdía entre los árboles, devolviéndole un silencio que dolía más que cualquier burla del pueblo. Al internarse un poco más, vio un bulto a la distancia, justo al borde de un pequeño desnivel del terreno donde la tierra se volvía resbalosa con la humedad de la neblina. Su corazón dio un brinco. Se acercó corriendo, tropezando varias veces hasta que pudo distinguir claramente la silueta. Era su padre. Estaba tirado boca arriba, con los brazos abiertos como si hubiera intentado abrazar el aire antes de desplomarse. La lluvia fina comenzaba a caer, empapándolo por completo. Su camisa estaba adherida al pecho por el agua y su rostro tenía un tono grisáceo que asustó a Emiliano. «Papá», susurró con la voz quebrada, arrodillándose a su lado. Tocó su mejilla helada. El hombre respiraba, pero de forma muy débil, casi imperceptible. El olor del licor seguía presente, mezclado ahora con el barro y el frío de la madrugada. Emiliano trató de levantarlo, pero su cuerpo estaba demasiado pesado. El niño se desesperó. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero la oscuridad le devolvió el silencio de siempre. Nadie vendría, nadie había venido nunca. Sin pensarlo dos veces, comenzó a cubrir a su padre con su propia ropa. Se quitó la camisa, luego el suéter viejo que tanto necesitaba para las noches frías. Lo colocó sobre el pecho del hombre, intentando conservarle algo de calor. El agua seguía cayendo, ahora con más fuerza, y cada gota le golpeaba la espalda desnuda como un recordatorio cruel de su fragilidad. Emiliano temblaba, pero no se movía. No podía. Su padre dependía de él, como siempre. La lluvia se convirtió en aguacero, y la tierra empezó a convertirse en lodo. Emiliano se acurrucó junto al cuerpo de su padre, cubriéndolo con todo lo que tenía. Sabía que estaba arriesgando su salud, quizás su vida, pero el miedo de perderlo era más fuerte que cualquier tormenta. Esa escena, helada y desolada, sería el punto exacto donde la vida de ambos comenzaría a cambiar sin retorno. Cuando la tormenta empezó a ceder,
El amanecer pintó el cielo con un tono rosado que apenas lograba espantar el frío. Emiliano seguía ahí, abrazado al cuerpo de su padre, tiritando de manera incontrolable. Sus labios estaban morados, sus manos rígidas, y un dolor agudo le subía por la espalda desnuda. Cada músculo le pesaba como si no fuera suyo. Aún así, cuando don Hilario comenzó a moverse ligeramente, Emiliano abrió los ojos con un alivio que le quemó el pecho. El hombre emitió un sonido ronco, confundido, tratando de entender dónde estaba y por qué su hijo estaba prácticamente desnudo, empapado, cubriéndolo como si fuera una manta humana. Le tomó varios segundos reconocer la escena. Miró la ropa de su hijo sobre su propio pecho, luego la piel fría del niño temblando junto a él. Algo dentro de don Hilario se quebró de un modo que ni todo el alcohol del mundo podía anestesiar. Por primera vez en muchos años, su visión no estaba nublada por la borrachera, sino por la culpa más profunda que un hombre puede sentir. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. Solo pudo murmurar con un temblor que no venía del frío. ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste por mí? Pero Emiliano ya no podía contestar. El niño tenía la mirada perdida, como si el sueño lo estuviera arrastrando lento y silencioso. Don Hilario lo tomó con torpeza y lo cargó en brazos, luchando contra el mareo, contra el cansancio, contra su propio cuerpo debilitado. Cada paso de regreso al pueblo fue un recordatorio de lo que había ignorado durante años. El niño se recargó en su pecho, respirando con dificultad. Hilario lo sostuvo con una fuerza que jamás había usado para otra cosa. Ya no era el borracho inútil que el pueblo despreciaba. En ese instante era un padre desesperado, intentando corregir una vida entera. Cuando llegaron cerca de las primeras casas, una mujer que salía por agua en el pozo vio la escena y corrió a pedir ayuda. Pronto, varios vecinos se acercaron. Algunos se quedaron mudos al ver a Emiliano inconsciente en brazos del hombre que todos creían perdido. Otros sacudieron la cabeza con incredulidad. Hilario, empapado, con los ojos llenos de lágrimas que nadie había visto en él, pidió auxilio con una voz que estremeció a todos. «Por favor, ayúdenme a salvar a mi hijo». Esa súplica, quebrada y sincera, fue el inicio de su transformación. Mientras las mujeres atendían al niño, secándolo y dándole calor, Hilario permaneció de rodillas afuera, empuñando su propia vergüenza como si fuera un castigo merecido. No se movió, no habló, solo miraba la puerta, rezando sin palabras. Emiliano tardó días en recuperarse, fiebre, escalofríos, debilidad extrema. Pero cuando abrió los ojos y vio a su padre sentado a su lado, sobrio, vigilante, distinto, algo cambió también en él. Su padre le pidió perdón sin adornos, sin excusas, con la voz rota de un hombre que ha tocado fondo y quiere levantarse con dignidad. Desde ese día, Hilario no volvió a beber. Tomó cada amanecer como una segunda oportunidad. Trabajó duro, reconstruyó su hogar y, sobre todo, recuperó el lugar que nunca debió perder, ser el padre de Emiliano, ese niño que le había salvado la vida con su amor incondicional. Y el pueblo entero, que antes los miraba con desprecio, tuvo que aprender a mirar con humildad la fuerza que nace del corazón más pequeño.